Qué interesante sería hablar sobre Israel y el genocidio que está cometiendo. Bueno, hasta ahora no se ha podido determinar, no se ha determinado que cumpla los requisitos de un genocidio según el Tribunal Penal Internacional. Así que, por favor, si mientras el Tribunal Penal Internacional no lo diga, confórmate con decir que son crímenes de guerra, que son claramente crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, que son claramente crímenes contra la humanidad. Ahora, en estas fechas tan señaladas, estamos hablando de esto desde noviembre de 2023. Estamos a 13 meses en los que hemos hablado constantemente de esto. Que esto ha estado en todos los medios de comunicación en primera plana durante 13 meses. Y se ha presionado a los gobiernos para que realmente presionen al gobierno de Israel. Pues no. Hemos hablado, hay que concienciar a la gente sobre lo que está haciendo Israel en Gaza. Usted, tío, no. Estamos perfectamente conscientes, creo. Creo que todos estamos lo suficientemente conscientes de lo que está haciendo Israel en Gaza. Lo que necesitamos es encontrar la forma de pararlo, con manifestaciones y con firma aquí para que Israel deje de matar niños en Gaza. Es una trampa, es un embuste, es hasta obsceno que la gente te haga eso. Firma aquí para terminar con el genocidio. No es un genocidio, probablemente lo sea, probablemente sea identificado como tal en un momento dado, pero hasta este momento no lo ha sido. Y es una palabra que se inventó en el seno de la ONU, referida precisamente al genocidio armenio, genocidio que los jóvenes turcos hicieron contra el pueblo armenio, y no avanzamos. Si le llamamos genocidio, vamos a entrar en este debate. Si le llamamos crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, seguimos exactamente en las mismas. No hay mecanismos para pararlo. Y la gente se siente muy satisfecha, y esto sí me indigna enormemente, al difundirlo. Yo ya estoy haciendo mi parte porque todos los días pongo una foto de un niño destrozado en Twitter. Que sí, obviamente, evidentemente es desgarrador, pero ¿qué logra? Se sienten muy satisfechos porque protestan, porque publican la foto del niño destrozado todos los días en Twitter. Conozco gente que lo hace diario desde noviembre de 2023, desde que comenzó la operación de Israel, y sin quitarle para nada el horror a lo que ocurrió el 7 de octubre a cargo de los terroristas infectos, brutales e inhumanos de Hamas, primero que nada. Pero la gente está muy contenta denunciando y no sirve de nada. Son pequeñas Gretas Thunberg de Gaza ahora. Pero es que está muriendo mucha gente en Gaza. Sí. ¿Y cómo paramos Israel? Que es la pregunta. Porque es muy curioso que los mismos que más desean con lo de Gaza, como si hubiera necesidad pues de sacarlo más a la luz, creo que está totalmente a la luz, desgarradoramente a la luz, son los mismos que señalan, son los que señalan a Israel diciendo deberían parar la masacre. Por supuesto que deberían parar la masacre, pero ellos en Ucrania no le dicen a Putin que debería parar la masacre, que continúa. Y tampoco le dicen, mientras le dicen a Ucrania que se rindan, no le están diciendo a los gazatíes que se rindan. Son hipócritas. Entonces, hablar de eso es hablar, y hablemos de una organización que pueda presionar a los legisladores europeos para conseguir que tomen acciones efectivas en contra de Israel, no del pueblo israelí, porque el asuntito aquel el boicot, que también a muchos los tiene muy satisfechos. Hicimos un boicot económico contra Israel. Mira, a los israelíes francamente no los has afectado, a la gente común y corriente, muchos de los cuales están en contra de la guerra, pero tampoco has afectado a Netanyahu. Es onanismo político, en serio. Entonces, ¿qué medidas? ¿Cómo trabajamos para que haya medidas que se puedan tomar que efectivamente controlen las ansias de conquista y de destrucción sanguinaria del pueblo palestino que está llevando a cabo Netanyahu y su gabinete concretamente, ¿no? Eso sí, de eso sí hablamos. De repetir lo mismo de antes, no creo que tenga ningún sentido.
Amnistía Internacional acaba de declarar, sí, Amnistía Internacional puede declarar lo que quiera. Una categoría penal la decide el Tribunal Penal Internacional. ¿Sí? Sudáfrica presentó el caso hace unos meses y el Tribunal Penal Internacional condenó los actos de Israel, pero no los consideró genocidio. Si Amnistía Internacional considera que sí lo es, que presente sus datos ante el Tribunal Penal Internacional. Pero si no vas a aceptar el derecho internacional como forma de regular lo que está ocurriendo y en un momento dado de castigar, ese Tribunal Penal Internacional es el que ha ordenado el arresto de Netanyahu, ¿eh? ¿Aceptas? ¿Te parece bien que haya ordenado el arresto de Netanyahu? Sí. Pues entonces tienes que aceptar también que el Tribunal Penal Internacional todavía no considera que se satisfagan las características del genocidio según el derecho internacional. Si estás dispuesto a aceptar las reglas del derecho, las aceptas completas. Pero dejen de defender una palabra como si esa palabra cambiara todo, porque no cambia absolutamente nada y solo los muestra como unos necios.